María Guadalupe abrió la puerta y encontró frente a ella a un joven de mirada clara y sonrisa amable. Alejandro extendió la mano con naturalidad mientras se presentaba como el nuevo ayudante que había contratado para las tareas del hogar. Ella observó esa energía luminosa que irradiaba y sintió algo extraño, como si la vida misma tocara su puerta después de tanto tiempo. La casa necesitaba manos jóvenes y fuertes. Desde que enviudó, todo parecía haberse detenido en el tiempo. Los muebles acumulaban polvo, el jardín languidecía bajo el abandono, y ella misma se había convertido en una sombra que vagaba entre habitaciones silenciosas. Contratar a alguien no había sido fácil para María. Significaba admitir que ya no podía con todo, que la soledad pesaba más de lo que aparentaba. Alejandro entró con pasos seguros, observando cada rincón con interés genuino. No mostró lástima ni incomodidad ante la atmósfera melancólica que impregnaba el lugar. Simplemente preguntó por dónde debía empezar, con una voz que sonaba como música después del largo silencio. María señaló la sala, donde las cortinas permanecían cerradas desde hacía meses, bloqueando cualquier rayo de sol que intentara colarse. El joven comenzó a trabajar de inmediato. Abrió las ventanas con decisión y la luz inundó el espacio, revelando la magnitud del descuido. María se estremeció al ver su hogar bajo esa claridad cruel, pero Alejandro no hizo comentarios. Se limitó a sonreír mientras sacudía los muebles con cuidado, como si cada objeto mereciera respeto y atención. Había algo reconfortante en su presencia, algo que María no lograba definir, pero que aliviaba la opresión constante en su pecho. Durante los primeros días, establecieron una rutina cómoda. Alejandro llegaba temprano, saludaba con calidez y se dedicaba a sus tareas sin invadir el espacio emocional de María. Ella lo observaba desde la distancia, sorprendida por su dedicación. No era común encontrar a alguien tan joven con tanta paciencia y esmero. Cada rincón que tocaba parecía revivir, como si sus manos tuvieran el poder de devolverle el alma y a las cosas. Una mañana, María encontró a Alejandro en el jardín trasero. Había comenzado a limpiar el área sin que ella se lo pidiera, arrancando maleza y podando arbustos que habían crecido salvajemente. El jardín había sido el refugio favorito de su difunto esposo, y por eso María lo había evitado durante años. Verlo abandonado le dolía menos que enfrentar los recuerdos. Pero ahora, observando a Alejandro trabajar con tanta entrega, sintió una punzada diferente en el corazón. Él levantó la vista y la descubrió mirándolo. En lugar de sentirse incómodo, le sonrió con esa calidez que parecía tan natural en él. Le preguntó si estaba bien que continuara con el jardín, o si prefería que se detuviera. María dudó un momento, las palabras atascadas en su garganta, antes de asentir suavemente. Algo en su interior le decía que era momento de dejar entrar la vida nuevamente, aunque la idea la aterrara. Alejandro tenía el don de llenar los silencios sin hacerlos incómodos. Mientras trabajaba, contaba historias simples sobre su día, sobre cosas graciosas que había visto en el camino, o pensamientos aleatorios que cruzaban su mente. No esperaba respuestas elaboradas de María, y eso la liberaba de la presión de fingir estar bien. Poco a poco, ella comenzó a responder con monosílabos, luego con frases cortas, hasta que un día se sorprendió compartiendo un recuerdo de su juventud. El joven escuchaba con atención genuina, sin interrumpir ni juzgar. Sus ojos mostraban comprensión más allá de lo que sus años sugerían. María se preguntaba cómo alguien tan joven podía tener tanta sensibilidad, tanta capacidad para entender el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Era como si Alejandro pudiera ver a través de las paredes que ella había construido alrededor de su corazón. Una tarde,
Mientras compartían café en la cocina después de un día de trabajo intenso, Alejandro comentó que la casa comenzaba a sentirse diferente. Más viva, dijo, como si estuviera despertando de un largo sueño. María lo miró sorprendida por esa observación. Era exactamente lo que ella sentía, pero no se había atrevido a expresar. La casa respiraba de nuevo, y también ella, aunque todavía no entendiera completamente qué significaba eso. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Alejandro se volvió algo esperado, necesario incluso. María descubrió que contaba las horas hasta su llegada, que preparaba café pensando en compartirlo con él, que buscaba excusas para prolongar las conversaciones. Algo estaba cambiando en su mundo gris, algo brillante y aterrador al mismo tiempo. Y aunque su mente le advertía sobre lo inapropiado de esos sentimientos, su corazón comenzaba a latir con una fuerza que creía perdida para siempre. Parte 2. Las pequeñas acciones adquieren significados ocultos. Alejandro encontró la silla del comedor con una pata floja, el mismo asiento donde María se sentaba cada mañana para tomar su café. Sin decir nada, llevó la silla al patio trasero y pasó toda la tarde reparándola con paciencia meticulosa. Cuando María preguntó qué hacía, él simplemente respondió que no podía permitir que ella se lastimara por un descuido. Algo en su tono, protector y genuino, hizo que María sintiera un calor extraño recorrerle el cuerpo. La silla regresó al comedor como nueva, firme y estable. María se sentó en ellas a la mañana siguiente y sintió algo más que gratitud. Era la primera vez en años que alguien se preocupaba por su bienestar de manera tan concreta, tan real. Los pequeños gestos de Alejandro comenzaron a multiplicarse, cada uno aparentemente insignificante, pero todos cargados de un significado que María no quería reconocer todavía. El jardín se transformaba día a día bajo las manos dedicadas del joven. Las flores que María creía muertas comenzaron a brotar de nuevo. Las plantas trepadoras fueron guiadas con cuidado sobre sus estructuras y el césped recuperó su verde vibrante. Alejandro trabajaba con amor evidente, como si cada planta fuera un tesoro que merecía salvarse. María lo observaba desde la ventana de la cocina, perdida en pensamientos que la asustaban por su intensidad. Una mañana, Alejandro apareció con semillas de jazmines. Le contó a María que su abuela solía decir que los jazmines traían paz a los hogares tristes. Ella sintió un nudo en la garganta al escucharlo, comprendiendo que él sabía exactamente lo que esta casa necesitaba. No era solo trabajo físico lo que Alejandro ofrecía, era sanación. Plantaron los jazmines juntos, sus manos moviéndose cerca en la tierra húmeda, sin tocarse pero conscientes de la proximidad. Las conversaciones se volvieron más profundas con el paso de los días. Alejandro hablaba de su familia, de sus sueños, de las pequeñas alegrías que encontraba en lo cotidiano. María se descubrió compartiendo recuerdos que había guardado bajo llave durante años. Habló de su esposo sin el dolor paralizante de antes, como si la presencia de Alejandro le diera permiso para recordar sin quebrarse él. Escuchaba sin intentar llenar los vacíos con palabras vacías, y eso lo hacía todo más fácil. Un día, mientras preparaban la comida juntos en la cocina, sus dedos se rozaron al pasarse un cuchillo. Fue apenas un segundo, un contacto accidental, pero ambos se quedaron inmóviles. María retiró la mano rápidamente, sintiendo una corriente eléctrica que la dejó sin aliento. Alejandro continuó como si nada hubiera pasado, pero ella notó un ligero temblor en sus manos cuando cortaba las verduras. Ese roce inocente despertó algo dormido en lo profundo de su ser. La rutina doméstica adquirió una intimidad inquietante.
Alejandro conocía ya cómo le gustaba el café a María, cuándo necesitaba silencio y cuándo agradecía la conversación. Ella memorizó sus gestos, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, su risa sincera cuando algo le parecía genuinamente gracioso. Estos detalles se grababan en su mente contra su voluntad, creando un catálogo de momentos que revisaba en las noches de insomnio. María comenzó hasta a arreglarse más por las mañanas. No era algo consciente al principio, pero pronto se dio cuenta de que elegía con cuidado lo que se ponía, de que se miraba más tiempo en el espejo. Se sentía ridícula y culpable al mismo tiempo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para quién se arreglaba? Las preguntas la atormentaban mientras su reflejo le devolvía una mirada que no veía desde su juventud. Una mirada con esperanza. Una tarde lluviosa, Alejandro trajo musiquetes a la casa. Conectó su teléfono a una pequeña bocina y dejó que melodías suaves llenaran el espacio. Preguntó a María si le gustaba, y ella asintió. Sorprendida por cómo la música transformaba la atmósfera, él comenzó a tararear mientras limpiaba. Y María se sorprendió sonriendo genuinamente. Hacía tanto tiempo que no sonreía así, sin forzar los músculos, sin fingir para los demás. El joven tenía también momentos de vulnerabilidad que compartía con María. Le confesó sus dudas sobre el futuro, sus miedos de no ser suficiente, sus ganas de construir algo significativo con su vida. Ella se encontró ofreciéndole consejos, compartiendo la sabiduría acumulada en sus años de experiencia. En esos intercambios, la diferencia de edad se difuminaba, y lo que quedaba eran dos almas conectándose más allá de las etiquetas y las expectativas sociales. Las miradas comenzaron a durar más de lo necesario. Cuando María hablaba, Alejandro la observaba con una atención que iba más allá del respeto o la cortesía. Sus ojos parecían buscar algo en ella, como si quisiera memorizar cada expresión, cada gesto. María intentaba no sostenerle la mirada demasiado tiempo, pero fallaba constantemente, atrapada en ese intercambio silencioso que decía más que 1000 palabras. El corazón de María, que había permanecido congelado durante tanto tiempo, latía ahora con una intensidad que la asustaba. Por las noches, cuando Alejandro se marchaba, la casa parecía más vacía que nunca. Ella esperaba ansiosamente cada mañana, contando las horas hasta verlo aparecer por la puerta con su sonrisa cálida. Sabía que esto era peligroso, que estaba caminando al borde de un precipicio, pero ya no tenía fuerzas para detenerse. Parte 3. La mirada. El gesto más allá de lo normal. Los jazmines florecieron finalmente, llenando el jardín con su aroma embriagador. María salió una mañana y se detuvo maravillada ante la transformación. Alejandro estaba regando las plantas, y al verla se acercó con una flor recién cortada. La extendió hacia ella sin decir nada, sus dedos sosteniéndola delicadamente. María tomó el jazmín y sus manos se encontraron por un instante demasiado largo para ser casual. Ninguno se apartó inmediatamente, dejando que el momento se estirara hasta hacerse casi insoportable. «Gracias», murmuró María finalmente, retirando la mano con el pulso acelerado. Alejandro sonrió de esa manera que hacía que su estómago se revolviera. Una sonrisa que parecía guardar secretos. Ella llevó la flor a su nariz, inhalando su perfume mientras lo observaba regresar a sus tareas. Había algo diferente en su forma de moverse, una conciencia nueva de cada gesto, como si también él sintiera la tensión creciente entre ambos. Las comidas compartidas se volvieron rituales cargados de significado. María insistió en que Alejandro comiera con ella, en lugar de hacerlo solo después. Se sentaban frente a frente en la mesa recién reparada, y las conversaciones fluían con una facilidad
que contrastaba con la electricidad que chispeaba en el aire. Cada vez que él le pasaba el pan o servía agua en su vaso, sus movimientos eran deliberados, cuidadosos, como si estuviera realizando una danza cuyas reglas solo ellos conocían. Una tarde, María intentó alcanzar un libro en el estante más alto de la biblioteca. Alejandro apareció detrás de ella sin que lo escuchara llegar. «Permíteme», dijo suavemente, su voz tan cerca de su oído que María sintió un escalofrío recorrerle la columna. Él se estiró por encima de ella, su cuerpo rozando ligeramente su espalda, mientras tomaba el libro. El tiempo pareció detenerse en esos segundos, y María contuvo la respiración, paralizada por la cercanía. Cuando Alejandro le entregó el libro, sus ojos se encontraron con una intensidad que la hizo temblar. María comenzó a buscar excusas para estar cerca de él. Ofrecía ayuda en tareas que él manejaba perfectamente solo. Inventaba conversaciones sobre temas triviales. Prolongaba los momentos compartidos con cualquier pretexto. Sabía que era obvio, que su comportamiento delataba los sentimientos que intentaba ocultar, pero ya no podía controlarse. La atracción había crecido hasta volverse una fuerza que la consumía desde adentro. Alejandro también cambiaba. Sus gestos hacia ella se volvieron más protectores, más íntimos, sin cruzar líneas prohibidas. Le apartaba un mechón de cabello cuando el viento lo movía sobre su rostro. La guiaba con una mano en su espalda cuando caminaban por el jardín recién regado. Anticipaba sus necesidades antes de que ella las expresara. Cada acción pequeña resonaba en María como un grito silencioso de afecto. Una noche, trabajando juntos en la cocina después de la cena, María lavaba los platos mientras Alejandro secaba. Sus brazos se rozaban constantemente en el espacio reducido, creando una fricción que ninguno de los dos intentaba evitar. María dejó caer un vaso accidentalmente, y ambos se agacharon al mismo tiempo para recoger los pedazos. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir su aliento cálido. El mundo se redujo a ese momento, a esos ojos que la miraban con algo que parecía hambre contenida. «Perdón», susurró él, pero no se movió. María tampoco pudo hacerlo, atrapada en esa mirada que prometía cosas que su mente rechazaba, pero su corazón anhelaba. Finalmente, Alejandro se incorporó primero, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Cuando ella la tomó, él la sostuvo unos segundos más de lo necesario, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano, antes de soltarla. Ese gesto mínimo dejó a María temblando. Las noches se volvieron torturosas. María yacía despierta pensando en Alejandro, en sus sonrisas, en sus miradas cargadas de significado, en cada roce accidental que su cuerpo memorizaba con precisión dolorosa. Se debatía entre la culpa y el deseo, entre la razón que le gritaba sobre lo inapropiado de la situación y el corazón que insistía en que merecía sentirse viva de nuevo. La edad, los prejuicios, el qué dirán, todo formaba una pared que intentaba mantenerla alejada de lo que realmente quería. Alejandro comenzó a quedarse más tarde, encontrando siempre alguna tarea pendiente que requería atención. María sabía que eran excusas, que él también buscaba prolongar el tiempo juntos. Se sentaban en el porche cuando oscurecía, compartiendo silencios cómodos mientras las luciérnagas bailaban en el jardín renovado. A veces sus hombros se tocaban o sus rodillas se rozaban, y ninguno se apartaba. Vivían en ese espacio liminal entre la amistad y algo más profundo, ambos conscientes del abismo que los esperaba si daban un paso más. Una mañana, María se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas,
una energía que había olvidado que existía. Alejandro había devuelto el color a su mundo gris, había despertado partes de ella que creía muertas. Pero eso la aterraba tanto como la emocionaba. ¿Qué pasaría si se permitía sentir completamente? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaría su hija? El miedo y el deseo libraban una batalla constante en su interior. Si fueras tú, ¿te atreverías? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. La luna llena bañaba el jardín con su luz plateada cuando María salió de la casa, incapaz de conciliar el sueño. No esperaba encontrar a Alejandro allí, sentado en el banco bajo el árbol de ciruelo, observando el cielo nocturno. Él se volvió al escuchar sus pasos y sonrió como si hubiera estado esperándola. No podía dormir tampoco, confesó con voz suave. María se sentó a su lado, dejando apenas un espacio entre ellos, consciente de cómo el aire parecía vibrar con su cercanía. Hablaron en susurros como si temieran romper la magia de la noche. Alejandro compartió recuerdos de su infancia, de noches como esa, mirando las estrellas con su abuelo. María escuchaba cada palabra como si fuera música, perdida en el sonido de su voz, más que en el contenido. La distancia entre ellos se acortaba gradualmente, imperceptiblemente, hasta que sus hombros se tocaron. Ninguno se apartó. El contacto simple enviaba oleadas de calor a través del cuerpo de María. Los encuentros nocturnos se volvieron frecuentes, un secreto compartido que ninguno mencionaba durante el día. María esperaba que todos se durmieran para deslizarse al jardín, donde inevitablemente encontrabas a Alejandro. Él siempre estaba ahí, como si leyera sus pensamientos, como si supiera exactamente cuándo necesitaba su presencia. Se sentaban más cerca cada noche, sus cuerpos buscándose naturalmente, acortando distancias que durante el día mantenían cuidadosamente. Una noche, Alejandro le tomó la mano mientras hablaban. Fue un gesto natural, sin anunciarse, como si sus manos pertenecieran juntas. María sintió su corazón desbocarse, pero no retiró la mano. Los dedos de él entrelazaron los suyos con ternura, y ella cerró los ojos saboreando la sensación. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba así, con cariño y deseo mezclados. Permanecieron así largo rato, conectados en el silencio, diciendo con ese simple gesto lo que las palabras no podían expresar. Durante el día, mantenían la fachada de normalidad. Alejandro realizaba sus tareas con profesionalismo aparente. María seguía sus rutinas habituales, pero había miradas furtivas cargadas de complicidad, sonrisas secretas que compartían cuando creían que nadie más observaba. Vivían una doble existencia, la visible para el mundo y la real, que florecía en las sombras. La tensión de mantener ambas los consumía, pero también los emocionaba con su clandestinidad. Una tarde, vecinos vinieron de visita sin avisar. María los recibió en la sala mientras Alejandro trabajaba en el jardín. Escuchó sus comentarios sobre lo bien que se veía la casa, sobre cómo había cambiado. Luego vinieron las preguntas veladas sobre el joven que contrataron, observaciones sobre lo guapo que era, insinuaciones apenas disimuladas. María sintió el estómago contraerse, consciente de las miradas escrutadoras, del juicio implícito en cada palabra. Cuando los vecinos se fueron, encontró a Alejandro esperándola con expresión preocupada. Él la abrazó sin decir nada, un abrazo reconfortante que María necesitaba desesperadamente. Se permitió derretirse en sus brazos, inhalar su aroma, sentir la solidez de su cuerpo contra el suyo. Era el primer abrazo real que compartían, y María supo que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible en su corazón. Alejandro le susurró al oído que no importaba lo que otros pensaran, que lo único real
Era lo que sentían. Sus palabras la hicieron llorar. Lágrimas de alivio y miedo mezclados. Los encuentros en la cocina tarde por la noche se volvieron otro ritual. María bajaba por agua y encontraba a Alejandro preparando té, como si esperara que ella apareciera. La luz tenue de la lámpara sobre la estufa creaba una atmósfera íntima, casi irreal. Conversaban en voz baja mientras bebían, sus piernas rozándose bajo la mesa, sus miradas sosteniéndose más allá de lo prudente. Había algo profundamente romántico en esos momentos robados, en compartir el silencio de la casa dormida. Una noche, Alejandro le confesó que pensaba en ella constantemente, que su imagen lo perseguía incluso en sueños. María sintió el aire abandonar sus pulmones ante la declaración. Ella también, admitió finalmente con voz temblorosa. La honestidad desnuda de ese intercambio los dejó vulnerables, expuestos. Alejandro extendió la mano sobre la mesa y María la tomó, sus dedos entrelazándose con urgencia. Se miraron intensamente, comunicando sin palabras todo lo que habían estado guardando. Los días transcurrían en una neblina de anticipación. María contaba las horas hasta poder estar a solas con Alejandro, hasta poder hablar libremente, tocarlo sin miedo a ser descubiertos. La pasión contenida creaba una presión constante en su pecho, un anhelo que la mantenía despierta y alerta. Se sentía más viva de lo que había estado en años, pero también más asustada. El mundo exterior amenazaba constantemente su burbuja secreta. Alejandro le trajo música una noche, colocando audífonos en sus oídos para compartir una canción que decía lo que él no podía expresar. María escuchó la letra sobre amor sin barreras, sobre corazones que se encuentran contra toda lógica. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras lo miraba. Él las limpió con ternura, sus dedos demorándose en su rostro. El gesto íntimo la estremeció completamente. Una madrugada, mientras estaban sentados en el jardín, Alejandro se atrevió a preguntarle qué sentía realmente. María enfrentó sus propios miedos al responder con honestidad brutal. Le habló de su confusión, de la culpa que la carcomía, del deseo que la consumía. Le confesó que lo amaba pero temía ese amor, que anhelaba estar con él, pero dudaba de merecerlo. Alejandro escuchó todo sin juzgar. Luego le dijo que ella merecía ser feliz, que merecía amor sin importar su edad o las opiniones ajenas. La noche los envolvía como un manto protector, mientras compartían sus verdades más profundas. En esa oscuridad segura, podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. María descansó su cabeza en el hombro de Alejandro, y él la rodeó con su brazo, sosteniéndola como si fuera el tesoro más preciado. Permanecieron así hasta el amanecer, sabiendo que el mundo real los esperaba, pero negándose a dejarlo entrar todavía. Parte 5. El beso. La intimidad inicial. La tormenta llegó sin aviso una tarde de julio, oscureciendo el cielo en minutos. María estaba en el jardín recogiendo la ropa tendida cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Alejandro salió corriendo de la casa con urgencia, alcanzándola justo cuando el diluvio se desató con furia. «¡Ven!», gritó sobre el rugido de la lluvia, tomándola de la mano y guiándola hacia el cobertizo del fondo. Corrieron juntos mientras el agua empapaba su ropa, sus dedos entrelazados con fuerza. El cobertizo olía a madera húmeda y herramientas oxidadas. La puerta se cerró tras ellos, bloqueando el estruendo de la tormenta. Estaban empapados, jadeando por la carrera, tan cerca que María podía sentir el calor emanando del cuerpo de Alejandro. La luz escasa que se filtraba por la única ventana creaba sombras danzantes en su rostro. Él la miraba con una intensidad que la hacía temblar más que el frío de la ropa mojada. «Estás helada», murmuró Alejandro, frotando suavemente sus brazos en un intento
de darle calor. Pero sus manos se detuvieron pronto, posándose en sus hombros, y la distancia entre ellos se evaporó. María levantó la vista encontrando esos ojos que la habían perseguido en sueños durante semanas. El trueno retumbó afuera, pero todo lo que ella escuchaba era el latido desbocado de su propio corazón. El momento se estiró como miel espesa, cargado de promesas no pronunciadas. Entonces sucedió. Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, pero María no se movió. Sus labios se encontraron con una suavidad que contrastaba con la tormenta rugiendo afuera. Fue un beso tentativo al principio, exploratorio, como si ambos temieran romper algo precioso. Pero rápidamente la urgencia los consumió. María respondió con una pasión que no sabía que todavía poseía, sus manos aferrándose a él como si fuera su único ancla en el mundo. El beso se profundizó, años de soledad y deseo contenido volcándose en ese contacto. Alejandro la trajo más cerca, una de sus manos en su espalda, la otra enredada en su cabello. María sintió que se derretía, que todas las defensas que había construido se desmoronaban bajo la intensidad de sus emociones. Esto estaba mal según todas las reglas que conocía, pero se sentía más correcto que cualquier cosa en su vida reciente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. María abrió los ojos lentamente, encontrando a Alejandro mirándola con una mezcla de adoración y preocupación. «Perdóname», susurró él, aunque no sonaba arrepentido en absoluto. Ella negó con la cabeza, incapaz de formar palabras, y lo besó de nuevo. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa, vertiendo en ese beso todo lo que había estado guardando, todo el amor que había intentado negar. La lluvia continuaba golpeando el techo del cobertizo, mientras permanecían abrazados. María temblaba, pero ya no por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. Había cruzado la línea definitiva. Había actuado según sus deseos, ignorando las consecuencias. Y lo aterrador era que no se arrepentía. Se sentía viva, electrificada, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente despertara. Alejandro la sostenía con ternura, murmurando palabras dulces contra su cabello. Le decía que era hermosa, que la deseaba desde el primer día, que cada momento alejado de ella era una tortura. María escuchaba esas palabras fluyendo sobre ella como bálsamo en heridas antiguas. Nadie le había hablado así en décadas. Nadie la había hecho sentir deseada, valorada, vista realmente. La tormenta amainó gradualmente, pero ellos permanecieron en el cobertizo, renuentes a romper la burbuja que habían creado. María apoyó la frente contra el pecho de Alejandro, escuchando los latidos firmes de su corazón. «Esto cambia todo», susurró finalmente, la realidad comenzando a filtrarse en su conciencia. «Lo sé», respondió él, besando su frente con devoción. «Pero no puedo arrepentirme. Ella tampoco podía, aunque sabía que debería». Cuando regresaron a la casa, María sentía como si llevara un letrero luminoso, anunciando lo que había pasado. Se miraba las manos esperando verlas diferentes, transformadas por ese beso que había alterado su mundo. Alejandro la observaba con ojos brillantes, una sonrisa suave jugando en sus labios. Esos mismos labios que ahora ella conocía íntimamente. La tensión sexual entre ellos era palpable, electrizante el aire de cada habitación que compartían. Esa noche, María no pudo dormir. Se tocaba los labios una y otra vez, rememorando cada segundo de ese beso. Su cuerpo hormigueaba con sensaciones olvidadas, despertando después de años de hibernación. Se sentía culpable por sentirse tan viva, tan llena de esperanza y deseo. Su mente batallaba contra su corazón, lanzando argumentos racionales sobre por qué esto era un error,
pero su corazón ganaba cada batalla. Alejandro le envió un mensaje tarde en la noche. Solo 3 palabras que hicieron que su corazón se acelerara. «No puedo dormir». María respondió con honestidad. «Yo tampoco». La conversación que siguió fue cautelosa, pero cargada de emoción. Hablaron sobre el beso, sobre lo que significaba, sobre los miedos que los paralizaban. Alejandro insistía en que sus sentimientos eran genuinos, que la edad no importaba cuando el corazón decidía amar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. María oscilaba entre la euforia y el pánico. Cuando estaba con Alejandro, todo parecía simple y correcto. Sus miradas ahora incluían conocimiento íntimo. Sus roces accidentales ya no lo eran tanto. Robaban besos rápidos cuando estaban seguros de estar solos, cada uno más desesperado que el anterior. Pero cuando estaba sola, las dudas la asediaban sin piedad. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Alejandro la acorraló suavemente contra el mostrador. No dijo nada, simplemente la miró con esa intensidad que la derretía, antes de besarla lentamente. María se entregó al beso, olvidando temporalmente todas sus preocupaciones. En sus brazos, era fácil creer que el amor podía conquistar cualquier obstáculo, que merecía esta felicidad que había llegado inesperadamente a su vida gris. Pero la realidad esperaba pacientemente para reclamar su atención. Los besos se volvieron más frecuentes, más atrevidos. Ya no esperaban la oscuridad ni la soledad para buscarse. Alejandro la besaba en la cocina mientras lavaban platos, en el jardín cuando nadie miraba, en el pasillo cuando sus caminos se cruzaban. Cada beso era una declaración, un acto de rebeldía contra las reglas que intentaban mantenerlos separados. María se sentía como un adolescente redescubriendo el amor, pero con la profundidad que solo los años pueden aportar. Una noche, después de cenar, Alejandro encontró un viejo tocadiscos en el ático, junto con una colección de vinilos. Lo limpió cuidadosamente y lo conectó en la sala. La música comenzó a fluir, melodías antiguas que María reconoció de su juventud. Sin decir palabra, Alejandro extendió su mano invitándolas a bailar. Ella vaciló solo un segundo antes de aceptar, dejándose guiar por sus brazos, mientras se movían lentamente al ritmo de la canción. Bailaron pegados, sin espacio entre sus cuerpos, balanceándose suavemente. María cerró los ojos apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro, permitiéndose simplemente sentir. Sus manos se aferraban a ella con firmeza protectora, como si temiera que desapareciera si la soltaba. La música los envolvía creando un mundo donde solo existían ellos dos, donde las diferencias de edad y las opiniones ajenas no tenían poder. La canción terminó, pero ellos continuaron abrazados, meciéndose en el silencio. Alejandro inclinó su cabeza, sus labios rozando su cuello en un beso que envió escalofríos por toda la columna de María. Ella suspiró, inclinando la cabeza para darle mejor acceso, perdiéndose en las sensaciones que despertaba en ella. Era maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Este deseo que la consumía con una intensidad que había olvidado que existía. «Te amo», susurró Alejandro contra su oído, las palabras cargadas de sinceridad absoluta. María sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Quería responder, pero el miedo la paralizaba. Decirlo en voz alta lo haría real. Lo haría imposible de negar o retroceder. Alejandro pareció entender su silencio, besando su frente con ternura infinita. «No tienes que decirlo todavía», murmuró. «Solo quería que lo supieras». Las tardes se llenaron de momentos robados de intimidad emocional. Se sentaban juntos en el sofá, María recostada contra Alejandro mientras él
Le leía poesía en voz alta. Las palabras fluían sobre ella como miel, pero era su voz lo que realmente la cautivaba, el timbre profundo que resonaba en su pecho. A veces él dejaba de leer y simplemente la miraba, sus dedos trazando patrones invisibles en su brazo, conectándolos sin necesidad de palabras. Una tarde lluviosa, compartieron sus historias más dolorosas. María le contó sobre la enfermedad de su esposo, los meses de agonía lenta, el vacío devastador que dejó su partida. Alejandro escuchó con los ojos brillantes, sosteniendo su mano mientras ella lloraba por primera vez en años. Luego él compartió sus propias pérdidas, sus propios miedos sobre el futuro. En esa vulnerabilidad compartida, su conexión se profundizó más allá de lo físico, alcanzando algo espiritual. María comenzó a enseñarle cosas que había aprendido a lo largo de los años. Le mostraba cómo preparar recetas complicadas, compartía sabiduría sobre la vida y las relaciones, le hablaba de errores cometidos y lecciones aprendidas. Alejandro absorbía todo con gratitud genuina, haciéndola sentir valiosa de maneras que había olvidado. Él la hacía sentir que su experiencia importaba, que ella importaba más allá de su edad o su apariencia. Por su parte, Alejandro le enseñaba a María a vivir de nuevo. La sacaba de su zona de confort con pequeñas aventuras, la hacía reír con su humor espontáneo, le recordaba que la vida aún tenía alegría por ofrecer. Bailaban en la cocina mientras cocinaban, cantaban canciones antiguas desafinados pero felices, creaban memorias nuevas que borraban lentamente el dolor de las viejas. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, María finalmente encontró el coraje para decirlo. «Te amo», susurró al cielo antes de volverse hacia él. «Te amo y me aterroriza». Alejandro la besó entonces con una pasión que la dejó sin aliento, vertiendo toda su emoción en ese contacto. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «No tengas miedo», le rogó él. «Enfrentaremos todo juntos». La intimidad entre ellos creció naturalmente, cada capa de vulnerabilidad revelada, acercándolos más. Compartían sus sueños para el futuro, sus esperanzas secretas, sus miedos más profundos. María descubrió que Alejandro soñaba con viajar, con conocer el mundo más allá de su pequeño pueblo. Ella le confesó que también había tenido esos sueños una vez, antes de que la vida la anclara en un solo lugar. Los domingos por la tarde se convirtieron en su tiempo sagrado. Cerraban las cortinas, desconectaban el teléfono y existían solo el uno para el otro. Escuchaban música antigua, compartían historias de sus vidas antes de conocerse, imaginaban futuros posibles donde podían estar juntos sin esconderse. Eran horas preciosas, donde podían ser completamente honestos, completamente ellos mismos. Alejandro le mostraba constantemente que la amaba, no solo con palabras sino con acciones. Anticipaba sus necesidades, recordaba detalles pequeños que ella mencionaba casualmente, la sorprendía con gestos pensados que la hacían sentir vista y valorada. María florecía bajo esa atención, redescubriendo partes de sí misma que había enterrado con su viudez. Una noche, María se permitió finalmente imaginar un futuro con Alejandro. Se visualizó despertando junto a él cada mañana, envejeciendo juntos, construyendo una vida compartida. La imagen la llenó de alegría, pero también de terror. ¿Realmente podrían superar todos los obstáculos que el mundo pondría en su camino? ¿Sería suficiente el amor para sostenerlos cuando llegaran las tormentas inevitables? Pero por ahora, en la burbuja que habían creado, todo parecía posible. El rumor comenzó sutilmente, como una brisa antes de la tormenta. María notó las miradas prolongadas de las vecinas cuando salía a la calle, los susurros que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba.
En el mercado, las conversaciones morían cuando pasaba, reemplazadas por sonrisas falsas y saludos demasiado efusivos. Sentía el peso del juicio en cada esquina, la desaprobación tácita que flotaba en el aire como niebla espesa. Doña Beatriz, la vecina más cercana, tocó su puerta una tarde con pretexto de traer tamales. Pero sus verdaderas intenciones se revelaron rápidamente. Con voz melosa pero ojos afilados, comenzó a hacer preguntas sobre Alejandro. «¡Qué joven tan dedicado!», comentó con sonrisa torcida. «Tan apuesto también. Debe tener cuidado, María. Ya sabe cómo habla la gente». Las palabras cayeron como piedras, dejando a María paralizada de vergüenza y rabia, mezcladas. Alejandro notó el cambio en ella esa noche. Encontró a María sentada en la oscuridad, con los ojos rojos de llorar. Cuando le preguntó qué pasaba, ella al principio negó todo, pero finalmente cedió y le contó sobre los rumores, sobre las miradas acusadoras. Él la abrazó con fuerza, furioso por no poder protegerla del veneno de las lenguas ajenas. «Que hablen», dijo con voz tensa. No importa lo que piensen. Pero María sabía que sí importaba, al menos en este pueblo donde había vivido toda su vida. La llamada de su hija Daniela llegó una semana después, cargada de acusaciones apenas contenidas. «Mamá, necesitamos hablar», anunció con tono severo. Los rumores habían llegado hasta la ciudad donde vivía. Gente conocida le había contado sobre el joven empleado que pasaba demasiado tiempo en casa de su madre, sobre las miradas cómplices, sobre lo inapropiado de la situación. Daniela exigió explicaciones, su voz subiendo de volumen con cada pregunta. María intentó defender su derecho a la felicidad, pero las palabras de su hija la cortaban como cuchillos. «¿Tienes idea de cómo me hace ver esto? ¿Qué dirá la familia? Papá apenas lleva 3 años muerto, y tú ya estás con alguien que podría ser tu hijo». Daniela escupía cada palabra con desprecio. María sintió su corazón romperse, dividida entre el amor por su hija y el amor por Alejandro, incapaz de elegir sin traicionar a alguien. Daniela anunció que vendría a visitarla ese fin de semana. Era una amenaza velada más que una visita familiar. María pasó los días siguientes en agonía, sabiendo que la confrontación era inevitable. Alejandro sugirió quedarse lejos ese fin de semana, darle espacio para hablar con su hija, pero María se negó. Ya se habían escondido suficiente. Era hora de enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. La llegada de Daniela fue tensa desde el primer momento. Examinó la casa con ojos críticos, notando cada cambio que Alejandro había hecho. Cuando él llegó a la mañana siguiente, la hostilidad de Daniela fue palpable. Lo saludó con frialdad cortante, sus ojos evaluándolo como si fuera un criminal. Alejandro mantuvo la compostura, tratando de ser respetuoso a pesar de la evidente animosidad. La situación estalló durante el almuerzo. Daniela exigió hablar a solas con su madre, pero María insistió en que Alejandro se quedara. «Si tienes algo que decir, dilo frente a él», declaró con valentía que no sentía. Daniela soltó entonces todo el veneno acumulado. Acusó a Alejandro de aprovecharse de una mujer vulnerable, de buscar beneficios económicos, de deshonrar la memoria de su padre. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir. Alejandro permaneció callado durante la diatriba, pero María vio el dolor en sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz era calmada pero firme. «Amo a tu madre», dijo simplemente. «No busco nada más que hacerla feliz». Daniela se rió con amargura. «Amor», repitió con sarcasmo. «Un chico de tu edad no sabe lo que es el amor. Solo estás confundido. Y mi madre está siendo ingenua». Las palabras dolieron más porque María secretamente compartía algunas de esas dudas. Esa noche, después de que Daniela se fuera a dormir furiosa, María lloró en brazos de Alejandro.
Tal vez tiene razón, susurró entre sollozos. Tal vez esto es un error. Él la sostuvo más fuerte, negándose a dejarla ir. No es un error, insistió con vehemencia. Lo que sentimos es real. Pero María sentía el peso del mundo aplastándola, la desaprobación de su hija, erosionando su confianza. La situación empeoró cuando Ricardo apareció. Era un viejo amigo de la familia, viudo reciente y profesional exitoso. Daniela lo había invitado estratégicamente, presentándolo como una opción más apropiada para su madre. Ricardo era atento y educado, cercano en edad a María, socialmente aceptable. Claramente interesado en cortejarla, comenzó a visitarla con frecuencia, trayendo flores e invitaciones a eventos sociales. Alejandro observaba las visitas de Ricardo con mandíbula tensa y ojos tormentosos. María sentía su dolor, pero también su propia confusión creciente. Ricardo representaba lo fácil, lo aceptado, lo que no traería vergüenza ni conflicto familiar. Pero cuando lo miraba, no sentía nada del fuego que Alejandro encendía en ella. Era seguridad versus pasión, aprobación versus amor verdadero. Las presiones se multiplicaban desde todos los ángulos. El padre de la iglesia hizo comentarios velados sobre comportamientos inapropiados. Las amigas de toda la vida comenzaron a distanciarse. Incluso el cartero hacía comentarios incómodos. María sentía que se ahogaba bajo el peso de las expectativas sociales, de los juicios morales que no había invitado, pero no podía escapar. Alejandro comenzó ya a retirarse emocionalmente, herido por la constante batalla. «No quiero causarte problemas», le dijo una noche con voz rota. «Tal vez sería mejor si me voy». María lo agarró desesperadamente, aterrada de perderlo, pero también aterrada de elegirlo. Estaba paralizada entre dos mundos, incapaz de avanzar en ninguna dirección sin devastación. Una noche, María encontró a Alejandro empacando sus cosas en silencio. «Te mereces algo mejor que esto», dijo sin mirarla. «Te mereces paz, no esta guerra constante». María sintió su mundo desmoronándose mientras lo observaba prepararse para salir de su vida. Había llegado el momento de tomar una decisión definitiva, de elegir entre la aprobación del mundo o la voz de su corazón. María observó la maleta medio empacada de Alejandro, y algo se rompió dentro de ella. Durante semanas había permitido que las voces externas dictaran su felicidad. Había dejado que el miedo la paralizara. Pero verlo prepararse para marcharse despertó una claridad que había estado buscando. «No», dijo con voz firme, cerrando la maleta de un golpe. «No te vas a ir. No así. No por ellos». Alejandro la miró con ojos llenos de dolor y esperanza mezclados. «Pero tu hija, el pueblo, todos», comenzó ella a decir. María lo interrumpió tomando su rostro entre sus manos. «He pasado 3 años viviendo para los demás, siendo lo que esperaban que fuera. He sido la viuda perfecta, la madre obediente, la vecina respetable, pero me estaba muriendo por dentro. Tú me devolviste la vida, Alejandro. No voy a renunciar a eso». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos, mientras se abrazaban con desesperación. María sintió una liberación profunda, como si cadenas invisibles cayeran finalmente de sus muñecas. Había tomado su decisión, y aunque aterradora, se sentía correcta de una manera que nada más había sentido en años. Alejandro la besó con una mezcla de alivio y adoración, vertiendo en ese beso toda la gratitud y el amor que sentía. Esa noche planearon su futuro juntos. No podían quedarse en el pueblo donde cada esquina guardaba juicios y miradas acusadoras. Necesitaban comenzar de nuevo, en un lugar donde nadie conociera su historia, donde pudieran ser simplemente 2 personas que se amaban. Alejandro mencionó una ciudad costera donde tenía amigos, un lugar lleno de oportunidades y anonimato.
María asintió, su corazón acelerándose ante la perspectiva de la aventura. Los preparativos se hicieron en secreto durante las siguientes semanas. María vendió muebles innecesarios, organizó sus asuntos financieros, cerró ciclos que había dejado abiertos durante años. Cada decisión la hacía sentir más ligera, más libre. Alejandro encontró trabajo en la ciudad costera y arregló un pequeño departamento para comenzar. Planeaban todo con cuidado, conscientes de que esta decisión cambiaría sus vidas irrevocablemente. La conversación con Daniela fue dolorosa pero necesaria. María la llamó y le habló con honestidad brutal. Le explicó que merecía ser feliz, que el amor que sentía por Alejandro era genuino y profundo. Daniela, te amo con todo mi corazón, pero ya no puedo vivir mi vida según tus expectativas. Tu padre querría que fuera feliz. De eso estoy segura. Las palabras fueron recibidas con silencio, al otro lado de la línea. Daniela finalmente habló con voz quebrada. No lo entiendo, mamá. No entiendo cómo puedes hacer esto. María sintió su corazón apretarse, pero mantuvo su firmeza. Algún día lo entenderás, o tal vez no. Pero necesito que sepas que esto no cambia cuánto te amo. La llamada terminó sin reconciliación, pero María tenía esperanza de que, con tiempo, su hija comprendería. Algunas relaciones necesitan espacio para sanar. La despedida del pueblo fue silenciosa y discreta. María no hizo anuncios ni dio explicaciones. Simplemente cerró la casa que había sido su prisión y su refugio, dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Algunos vecinos observaron desde sus ventanas cuando el auto se alejó. Sus expresiones mezcla de desaprobación y tal vez un toque de envidia por su valentía. El viaje a la costa fue liberador. Alejandro conducía mientras María observaba el paisaje cambiar por la ventana. Cada kilómetro la alejaba del peso de las expectativas y la acercaba a una nueva vida. Conversaban sobre planes futuros, sobre sueños que ahora podían perseguir juntos. Había nerviosismo mezclado con emoción, pero principalmente había paz. La paz de haber elegido el amor sobre el miedo. La ciudad costera los recibió con brisa salada y posibilidades infinitas. El departamento era pequeño pero acogedor, con vista al mar que brillaba bajo el sol. María se paró en el balcón, respirando profundamente el aire fresco, sintiendo que podía respirar completamente por primera vez en años. Alejandro la abrazó por atrás, ambos observando el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua. Comenzaron a construir su vida juntos con paciencia y amor. Alejandro trabajaba en una empresa de construcción, mientras María encontró empleo en una biblioteca local. Nadie los juzgaba allí. Nadie cuestionaba su relación. Eran simplemente dos personas enamoradas. Y esa normalidad era el regalo más grande que podían pedir. Por las noches caminaban por la playa tomados de la mano, planeando su futuro sin restricciones. María descubrió una versión de sí misma que había olvidado que existía. Reía más, soñaba más, vivía plenamente cada momento. Alejandro le enseñó a surfear, y aunque no era buena, la alegría de intentarlo era suficiente. Ella le enseñó a cocinar platillos complicados, y juntos creaban recetas nuevas mezclando tradiciones. Eran un equipo, complementándose perfectamente. Los meses pasaron y María no se arrepintió ni un solo día de su decisión. Sí, extrañaba a Daniela, y el dolor de esa separación nunca desapareció completamente. Pero había aprendido que no podía vivir su vida para agradar a otros, que su felicidad también importaba. Le escribía cartas a su hija regularmente, manteniéndola informada de su vida, esperando pacientemente el día en que pudieran reconciliarse. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde su balcón, Alejandro le preguntó si era feliz. María lo miró,
Este hombre que había arriesgado todo por amarla, que había enfrentado juicios y rechazos sin vacilar. «Soy más feliz de lo que he sido en años», respondió con honestidad absoluta. «Me diste algo que creí perdido para siempre. Esperanza, alegría, amor verdadero. Tú me salvaste, Alejandro, tanto como yo te salvé a ti». Él la besó suavemente, un beso lleno de promesas para el futuro. Habían atravesado la tormenta y emergido más fuertes del otro lado. El mundo había intentado separarlos, pero su amor había probado ser más poderoso que cualquier prejuicio o expectativa social. Habían elegido la felicidad sobre la aprobación, el amor verdadero sobre la comodidad de lo aceptado. Mientras el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranjas y rosas, María supo que había tomado la decisión correcta. La vida era demasiado corta para vivirla según las reglas de otros. Había encontrado el coraje para ser fiel a sí misma, y en ese proceso había encontrado un amor que valía cada sacrificio, cada juicio, cada momento de duda. Juntos, comenzaban su verdadera vida.